Trabajo en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud de Zaragoza, soy psicóloga y trabajo en investigación en el grupo de Javier, el grupo de Javier García Campayo. Y como han dicho antes, pues tenemos un máster en la universidad, que es el primer máster propio de una universidad en España. Y luego aparte tenemos una unidad de investigación, que es lo que pone ahí, unidad de investigación en atención primaria y salud mental. Trabajamos en un centro de salud de Zaragoza. Y entonces tenemos acceso a las personas de salud, de atención primaria de los médicos de familia, y nosotros trabajamos en investigación. Entonces es una suerte porque tenemos ahí a todos los pacientes y nos dedicamos a la investigación, sobre todo depresión, ansiedad, fibromialgia, es un poco los temas que tratamos. Luego hablaremos un poco más de temas de investigación, y desde los últimos 4 o 5 años nos dedicamos sobre todo a la investigación en mindfulness. ¿Vale? Yo me estoy haciendo la tesis doctoral, que también lo han contado antes, luego saldrá un poco de mi tesis y os lo contaré también. La idea de la ponencia de hoy, como es el inicio y la unión con mindfulness de estas jornadas, sería explicar un poquito qué es mindfulness. Seguramente muchos ya conocéis el término mindfulness, pero a lo mejor otros no. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y luego hablaremos de las áreas donde se aplica mindfulness y os contaré un poquito cómo trabajamos nosotros desde la investigación. Se nos corta el PowerPoint, entonces encima de occidental había algo, pero os lo voy contando yo. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo es nuestro día a día? Ya lo hemos comentado un poco en la introducción. ¿Cómo funcionamos? Un día a día tranquilo, calmado. Nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas. Vale, gracias. Veía cabezas que se empezaban a mover, digo, un poco más, ¿no? ¿Cómo vamos en el día a día? ¿Cómo es nuestro día a día? Estrés es un poco lo que he oído entre el general y la lejanía. Eso es, cómo vivimos un poco nuestro día a día. A ver si nos sentimos un poco relacionados con esto. Comemos, desayunamos rápidamente sin ni siquiera ser conscientes de lo que comemos. Y seguramente nos comemos lo que nos han puesto en el plato, pero a la vez vemos la televisión, estamos con la tablet, tenemos el móvil y tenemos una conversación al mismo tiempo con 5 personas. Lo que menos estamos en ese momento es en lo que nos estamos comiendo. Más o menos, este es un momento de hacerme así un poco así con la cabeza. Gracias. Incapacidad para percibir tensiones físicas, sensaciones. No sé si nos pasa a todos, pero termina el día, volvemos a casa después de un día en el que hemos estado todo el día trabajando o fuera de casa, y hasta que no paras en el sofá, de repente no dices, pues qué tenso llevo la espalda, qué dolor de cuello, que he estado todo el día como agarrotado, tenso, y hasta que no hemos parado no nos hemos dado cuenta. Seguramente durante todo el día hemos tenido esa postura, esa tensión, ese estrés, pero como no nos hemos parado a escuchar nuestro cuerpo hasta que no hemos parado por primera vez, no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Pensar, darle vueltas continuamente a lo que nos pasa en el pasado y en el futuro. Es que me oigo un eco y entonces es un poco... No sé si eso se puede arreglar porque me oigo lo que digo, luego me lo oigo venir. Da igual. Intentaré llevarlo bien. Es un poco complicado, pero bueno. Pensar, darle vueltas continuamente a lo que ha pasado en el pasado o a cosas que van a pasar en el futuro. ¿Sí? ¿Nos pasa? Lo que nos ha pasado, nos quedamos siempre pensando en lo que le he dicho, no se lo tenía que haber dicho, esto que me ha dicho, ¿qué habrá querido decir con esto que me ha dicho? Y luego siempre lo que se suele decir, luchando contra fantasmas, siempre pensando en el futuro, en mañana tengo que hacer esto, tengo que ir, tengo que llegar, siempre son cosas que en nuestro futuro tenemos que planificar, ¿no? A lo mejor no llegan, pero siempre estamos ahí planificando cosas continuamente y compulsivamente. Pequeños accidentes, descuidos, romper cosas porque no nos damos cuenta ni de que estaban ahí cuando pasamos, dejarnos las llaves de casa, salir de casa sin el casco si llevamos moto. Pequeños detalles que hacen ver que en cuanto nos salimos de la cama conectamos el play y funcionamos en piloto automático. Muchísimas de esas cosas las hacemos porque son automáticas y entonces no les prestamos atención, son parte de nuestra rutina y vamos en el play puesto. Y juzgar lo que ocurre a todo, seamos conscientes o inconscientemente, le ponemos una etiqueta, como si le pusiéramos un post-it. Esto me gusta, esto no me gusta. En cuanto conocemos a una persona por primera vez, lo primero que hacemos es ponerle una etiqueta, aunque sea de una manera inconsciente. Pero a todo lo que nos ocurre en la vida le ponemos una etiqueta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto se me da bien o se me da mal. Y eso va a marcar cómo nos vamos a relacionar con todo en el futuro.
porque seguramente cuando nos volvamos a encontrar en esa situación recordaremos que hay una pegatina que dice esto no te gusta y se te da muy mal. Y entonces ya va a provocar que no queramos enfrentarnos a eso o que nos enfrentemos con otra actitud. ¿Sí? ¿Vosotros me oís bien? Sí. Voy a estar yo todo el rato con mi doble voz. Vale. Cuando estamos en el trabajo, nos sentimos relacionados con esto, estamos en el trabajo y pensamos, ¡ay, qué rica la siesta! En cuanto llegue a casa, hoy me acostaré pronto para descansar. Y cuando nos metemos en la cama, uy, pues no le he dicho a mi jefe esto, mañana tengo que mandar un email, pues tendría que haber mandado esto, pues no lo he hecho. Oigo risas, eso es que alguien se ha sentido relacionado con la diapositiva. Nos pasa. En el momento en el que paramos a descansar, nuestra mente se conecta y empieza con todo lo que durante el día estábamos pensando. Y lo bien estaría yo en otro lado, de vacaciones, descansando, en la cama, ¿no? Nuestro cuerpo está en el presente, pero ¿dónde suele estar nuestra mente? ¿En el pasado o en el futuro? Esto ya pregunta, así, contestación. ¿Qué creéis que nos puede llevar trastorno psicológico? A lo mejor el estar anclados siempre en cosas del pasado. Estar siempre pensando en lo que pudo ser, en lo que no fue, en cómo podía haber sido esto. ¿Depresión? Fácil. Muy bien. ¿Y estar siempre en el futuro? Ansiedad. Estamos hablando de una persona que viva siempre en el pasado, siempre pensando en lo que pudo o lo que no pudo haber sido, o alguien que esté siempre... Ya está, eso es estar con esa ansiedad del futuro. Y vivimos muchas veces así. Lo que menos vivimos es lo que estamos viviendo en el momento. Siempre estamos en una de las otras dos cosas, ¿no? Se nos olvida estar en el momento presente. ¿Cuáles son las causas de esto? El que buscamos objetivos constantemente. Nos marcamos la vida por objetivos. Siempre parece que tengamos que seguir esto y cuando lo conseguimos esto otro. Y siempre tenemos unos grandes objetivos ligados a pequeños objetivos y siempre vamos con objetivos que tenemos que cumplir en nuestra vida. Mente que charla continuamente consigo misma. Tenemos más de 20.000 pensamientos diarios. Tela. Son muchísimos pensamientos. Si tuviéramos que escuchar a los 20.000 pensamientos, nos volveríamos locos. Esos pensamientos, aunque no seamos conscientes de ellos, están en la mente. ¿Eh? 60.000. Más. Yo me había quedado en 20.000. Pues aún más a mi favor. 60.000. Será que yo solo escucho a los 20.000 primeros. Luego ya desconecto. Bueno, 60.000, mira, pues más todavía. 60.000 pensamientos diarios. Si tuviéramos que escuchar a todos esos pensamientos nos volveríamos locos, pero esos pensamientos están ahí. Es como lo de los ojos están percibiendo todo lo que hay en esta sala. Otra cosa es que solo estáis midiendo, me estáis mirando a mí en este momento, pero estáis percibiendo todo lo que hay en esta sala, aunque no estéis siendo conscientes. Pues la mente funciona igual. Está todo el rato percibiendo, todo el rato pensando, todo el rato teniendo información. Otra cosa es a lo que nosotros hacemos un filtro y hacemos caso. Se suele decir que la mente es como un mono loco, ¿vale? Que va en la selva saltando de árbol en árbol, que va de pensamiento en pensamiento. Pues un poco igual. Me voy a apuntar lo de los 60.000. Gracias por el dato. Fuerte concepto del yo. Siempre pensando en que nos tenemos que diferenciar de los demás, que tenemos que destacar. Vivimos en un mundo en el que es constante lo de la multitarea. Parece que si no eres consciente de hacer 800 cosas a la vez, es que no eres apto para esto. Siempre tenemos que estar como demostrando que podemos llegar a hacer esto, que si el de al lado lo hace, nosotros también, ¿no? Y realmente se ha demostrado que el multitarea no funciona bien. Creo que es uno de cada 10, menos. O sea, que de los aquí presentes hay muy poquitos que funcionen en esa multitarea y en esa forma de funcionar que tenemos en el día a día. Y la neurosis occidental, esa lucha continua por la adicción al logro, por el conseguir cosas. ¿Vale? Es un poco el por qué funcionamos siempre con este estrés. El estrés se supone que es adaptativo, que es algo bueno, que nos pone ese puntito de energía que necesitamos para salvar algunas situaciones. El problema es que ahora ya no es por supervivencia, es que a veces vivimos en una situación de estrés continua, una situación de alarma ante muchísimas cosas, ante todo lo que nos pasa en el día a día. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Cuál sería el pensamiento oriental? Todo está en la mente. Como sabéis, mindfulness, luego explicaremos porque ya me han preguntado qué significa mindfulness, la palabra en sí. Luego hablaremos de eso y del debate que hay sobre el tema. Pero
viene de la filosofía oriental. Entonces, ¿de qué viene? ¿De qué parte? ¿De qué pensamiento? De que todo está en la mente, que la clave está dentro, no fuera. Que la idea es buscarlo en nosotros, no necesidad de todos esos objetivos que siempre estamos buscando para encontrar esa felicidad. Vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque ni el futuro ni el pasado nos pueden hacer felices, porque no existe. Lo pasado ya ha pasado. Y lo futuro es que no sabemos si va a llegar. Nos podemos planificar, pero es que a lo mejor no llega eso que estamos esperando, ¿no? Nos puede cambiar todo y no tener ese futuro que nosotros pensábamos y íbamos planificando. Entonces, ¿por qué no ser felices aquí y ahora, que es lo que tenemos, ¿no? Si no puedes ser feliz aquí y ahora, a lo mejor no puedes serlo nunca. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, yo pongo ejemplos muy tontos y siempre cuento cosas de mi vida, lo digo para que me vayáis conociendo ya. Yo pongo siempre un ejemplo muy tonto con esto de, si no puedes ser feliz aquí y ahora, es que a lo mejor no lo puedes ser nunca. Yo pongo, a lo mejor yo me he marcado como meta en mi vida y yo seré feliz en el momento en el que yo llegue a aquella pared de allá al fondo. Cuando yo llegue allí, seré feliz. Y todo lo que hago en mi vida se va basando en que cuando yo llegue ahí, será como lo máximo, mi felicidad total. Es que a lo mejor nunca llego a esa pared. Puedo llegar a esa otra y a esta otra. Pero a lo mejor a aquella de allá no llego nunca. ¿Por qué? Porque me dan un revés y me ponen para otro lado. Simplemente porque la vida cambia y a lo mejor no llego. Bueno, pues aprender que aceptar que la dirección ha cambiado, que a lo mejor puedo ser feliz con lo que tengo en ese momento, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo tonto, pero creo que se entiende con lo de la pared. Y lo importante no es estar donde quieres estar, sino aceptar donde estamos. Hay veces y situaciones que a todos pues, nos duelen o nos hacen sufrir, pero hay veces que no las podemos cambiar y eso también hay que aceptarlo. Saber que hay cosas que en el momento no podemos cambiarlas y aceptar. Ese sería uno de los puntos claves de mindfulness. He preparado un poco de lo de aceptación, si da tiempo lo hablaremos, pero me interesa más lo de los ámbitos y la investigación, ¿vale? Que profundizar tanto. ¿Qué sería mindfulness? Vamos a definir ya un poco mindfulness. Mindfulness sería el intento de integrar este pensamiento oriental en Occidente, traerlo a Occidente, fuera de religión, términos, viene del budismo, pero fuera de todo eso, yo siempre digo que mindfulness sería como adaptarlo para todos los públicos, adaptar ese pensamiento oriental para todos. No necesitamos colocarnos en posición de loto para meditar ni ser budistas. Podemos sentarnos en una silla en cualquier momento, parar y respirar. Eso sería mindfulness, ese intento de integrarlo en nuestro mundo, en nuestro día a día. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para demostrar un poco qué sería mindfulness y cómo lo llevaríamos a cabo. Normalmente, no sé si alguien había hecho ya alguna cosa de mindfulness, aquí se hace un ejercicio que se llama el de la uva pasa y nos comemos una pasa, pero como erais muchos no sabía calcular, he preferido no traer pasas para todo el mundo, entonces vamos a hacer otro ejercicio que también se puede hacer. Entonces vamos a colocarnos en la posición que hemos hablado que sería para practicar mindfulness, sentados en la silla, con los pies bien colocados en el suelo. Espalda recta, pero no rígida. Y alguna vez podéis escuchar una postura que proyecte dignidad. El cuerpo es muy importante. El tener una espalda recta, una posición de apertura hacia la experiencia, hacia lo que vamos a hacer, ¿vale? Por eso se habla de una postura de dignidad. Rectos pero no tensos y las manos descansando sobre las piernas. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar la atención poco a poco a diferentes cosas que están aquí, que están en el presente. Vamos a llevar nuestra atención a los sonidos. Percibiendo los sonidos que hay en la sala, incluso fuera de la sala. Sin juzgarlos, no hace falta ni identificarlos, ni pensar si me gusta, si no me gusta, si me parece agradable o desagradable.
Simplemente me hago consciente de que está ahí ese sonido. Incluso puedo observar que hay sonidos que tienen un principio, se mantienen y luego tienen un final. Y como otros sonidos son más constantes. Podemos observar cómo nuestra mente se distrae, seguramente está en algún otro pensamiento. Nos damos cuenta de ello, no pasa nada. Y volvemos a los sonidos, intentando que de nuevo nuestra atención esté solo en nuestra percepción de los sonidos. Vamos a llevar ahora el anclaje, esa atención, a los olores. Vamos a intentar percibir qué percibimos con nuestro olfato. Puede ser que percibamos nuestro propio aroma, colonia, perfume. O a lo mejor simplemente no percibimos nada. No pasa nada, no hace falta inventarse nada. Si es así, nos quedamos anclados en la respiración y atentos a si de repente percibimos algún aroma. Una percepción en nuestro olfato. Lo mismo que antes, intentamos no juzgarlo. Intentamos no identificarlo ni ponerle etiquetas. Simplemente nos hacemos conscientes de que está ahí, incluso que produce nuestro cuerpo. Vamos a hacer lo mismo ahora con el tacto. Vamos a percibir con todo el cuerpo la sensación de contacto. Ya el contacto de los pies con el suelo, incluso con los calcetines, los zapatos. El contacto de la piel con la ropa, con los pantalones, camisetas, jerseys. Sensación de temperatura. Podemos ir abriendo los ojos, volviendo de nuevo a la sala.
ejercicio sencillo, prestar atención a los sentidos. ¿Alguien ha encontrado algún sentido que haya sido más fácil, alguno más complicado? ¿No? ¿Más fácil? Se suele utilizar, cuando hacemos meditaciones, se suele usar sobre todo el oído, porque es como el que más nos llama, ¿no? Y de hecho, muchas veces lo utilizamos casi como, nos parece hasta una distracción, molesto. Cuando estamos intentando practicar atención a la respiración y hay sonidos, pues, de los micros o de algún proyector parece que se hace hasta molesto, ¿no? Entonces simplemente darnos cuenta de que está ahí ese sonido e intentar no ponerle esa etiqueta, pero es verdad que es uno de los más fáciles. El olfato, más complicado. Y luego el tacto, sobre todo el darnos cuenta que no solo podemos tocar con la mano, que toda nuestra piel tiene sensación de contacto, ¿no? De temperatura. El hacernos conscientes de eso y parar en cualquier momento y ver cómo está nuestro cuerpo. Eso es un anclaje al presente. Si alguien tiene dudas puede ir preguntando. Aunque me han dicho que las preguntas son al final, pero podéis ir comentando. Vamos a la definición de mindfulness. La palabra mindfulness, que antes me lo han preguntado, atención plena. Hay diferentes traducciones, hay debate de cómo se traduciría y cuál es la traducción más correcta para mindfulness. Yo la traduzco como atención plena, por ejemplo, ¿vale? La conciencia, mindfulness sería la conciencia que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es, en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella. Definición de Kabat-Zinn. ¿Vale? Para los que no sepáis, Kabat-Zinn es como el creador de mindfulness. Esta sería la definición. Vamos a deshacerla un poco y hacerla más sencilla. Tomar conciencia en el momento presente, ni del pasado ni del futuro, con aceptación. Sin sensación de apego, sin intentar evitarla, intentando no juzgar la experiencia. Esta sería la definición de atención plena, de mindfulness. ¿Qué es lo que se intenta con esto? Con la práctica de la meditación. O sea, mindfulness realmente sería el entrenamiento de la atención plena. Y para eso usamos la herramienta de la meditación. La meditación nos llevaría a ese entrenamiento para conseguir ese fin de la atención plena. ¿Vale? La atención plena en el momento presente, en el aquí y en el ahora, en lo que estamos haciendo, con aceptación, sin evaluar la experiencia. Todos tenemos la capacidad de estar atentos y de vivir atentos al presente y es algo que podemos entrenar. Por eso, con la meditación es una herramienta que utilizamos para ese entrenamiento. Todos podemos aprender y todos podemos entrenar y todos podemos practicar. ¿Cuáles serían las características de mindfulness? No es conceptual. La idea es que no está basada en pensamientos, que es más vivencial, por eso sobre todo se hacen muchas prácticas en todas las introducciones de mindfulness y en todas las prácticas, todas las clases, para que se conozca lo que es mindfulness. Centrada en el presente, ausente de juicios, intentando que no existan esas posit que hemos hablado al principio de bueno, malo, me gusta, no me gusta, intentando que no aparezca. No verbal, intencional, sobre todo al principio, la necesidad de sentarnos intencionalmente a practicar para crear un hábito. Y liberadora. Estos serían un poco como las características que tendría el estar atento. Y las aptitudes que tendríamos que tener nosotros ante la práctica. No juzgar, lo repito una y otra vez, luego hablaremos otra vez del tema de juzgar y la evidencia que hay, de la importancia que tiene. La paciencia sobre todo con nosotros mismos, porque como hemos comentado, nuestra mente es como un mono loco. Y cuando nos sentamos a practicar, y sobre todo al principio, nuestra mente va a estar, si intentamos practicar 10 minutos, 7 va a estar pensando en otra cosa, ¿vale? Sobre todo al principio. Y es siempre el entrenamiento de volver. La idea de practicar la atención plena es intentar, por ejemplo, llevar el anclaje a la respiración. La mente seguramente va a hacer de las suyas y va a irse a algún pensamiento, va a estar pensando en otra cosa
Y lo importante es darse cuenta de ese momento en el que la mente se va. Eso es lo importante. Y poco a poco te vas haciendo cada vez consciente antes. De la mente se me ha ido, estoy pensando en otra cosa, me doy cuenta en qué estoy pensando y el por qué estoy pensando en esto, y vuelvo a la respiración. Por eso llamamos anclaje a la respiración. Lo bueno que tiene la respiración es que siempre está ahí. Es un punto muy positivo para la respiración. Y lo mejor todavía de la respiración es que no lo controlamos nosotros. Si la controláramos nosotros, seguro que funcionaría muchísimo peor de lo que ya lo hace, ¿vale? Entonces, lo bueno de la respiración es que sale natural, que no la controlamos nosotros y que siempre hay una siguiente inspiración para en las prácticas volver a anclarnos al presente, porque la respiración siempre está en el presente. Luego hablaremos de lo que hay en el presente y de lo que no. Mente de principiante. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de que tendríamos que hacerlo más a menudo, el vivir todas las experiencias como si fuera la primera vez que lo hacemos. Como cuando un niño pequeño ve algo que lo ves que pone cara de asombro, ¿no? Porque es la primera vez que lo está experimentando, la primera vez que lo está viviendo. Nosotros ya conocemos muchas cosas a las que a lo mejor no prestamos ni atención. Lavarnos los dientes. Lo hacemos tantas veces que a lo mejor ya ni le damos importancia ni lo hacemos con conciencia, ¿no? Lo hacemos en piloto automático sin ser ni siquiera conscientes. Pues a lo mejor darnos cuenta de esa necesidad de a veces parar y hacerlo otra vez como si fuera la primera vez que lo hacemos, con esa mente de principiante, sin dejarnos influir por esas etiquetas del pasado, de esos juicios que hemos hecho previos de esto me gustaba, esto no me gustaba, esto se me daba bien o no. ¿Sí? No esforzarse en la práctica, sobre todo sentarnos a practicar pensando en tengo que meditar, voy a estar pendiente de mi respiración, a ver, mi respiración. Seguramente estarás los 20 minutos de la práctica pensando en tengo que centrarme, tengo que pensar, tengo que. Entonces, simplemente el dejarnos ir, esa es una de la última, la de ceder, dejarnos ir, experimentar la experiencia. Habrá días que a lo mejor estamos más centrados y estamos más tiempo atentos a la respiración y otros días que a lo mejor estamos más agitados, hemos llevado un día más estresante y nos damos cuenta que nuestra mente está mucho más revuelta. Bueno, cada práctica será diferente, simplemente hay que pararse y escucharla, vivirla y aceptarla, que es la que quedaba. Y aceptar la experiencia, aceptar nuestra situación, aceptar en la vida muchas cosas, todo, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de la aceptación, pero la idea de darnos cuenta de eso, de que hay cosas que tenemos que aceptar en nuestro día a día, ¿vale? ¿Qué es lo que está en el presente? Venga, que os tengo mucho rato callados y es que a mí me gusta más estar a una altura igual que la vuestra y que podáis hablar. Entonces, ahora mismo me siento muy lejos. ¿Qué es lo que está en el presente? La respiración. Bien. ¿Qué más hemos visto que estaba en el presente? ¿Qué hemos hecho hoy que estaba en el presente? Los sentidos y el cuerpo. Hemos hecho las dos. En la primera hemos hecho un poco de cuerpo y luego los sentidos. Exactamente, son cosas que están en el presente, que están en el aquí y en el ahora. Como hemos dicho, la respiración, lo bueno que tiene es que siempre está aquí. Los sonidos siempre podemos pararnos y los sentidos percibirán todo lo que tenemos. Y el cuerpo siempre está ahí. A veces podemos sentir o no sentir nada o tener unas sensaciones de dolor, pero siempre que nos paremos el cuerpo nos va a dar un feedback de cómo está. Cosas que están en el presente. Los sentidos, el cuerpo y la respiración. Y aquí os acabo de dar una pista de mi otra pregunta. Los pensamientos y las emociones. Los pensamientos, por ejemplo, vamos a centrarnos en los pensamientos. ¿Los pensamientos están en el presente? ¿Están en el presente? Porque están sucediendo en el presente, ¿no? Están en el presente. Normalmente los pensamientos son una elaboración de lo que está sucediendo. Entonces, que están sucediendo en el presente, sí. ¿Son reales y verídicos 100% nuestros pensamientos? La cosa de los pensamientos es que ahora mismo, si cogiéramos a 5 personas de manera aleatoria en esta sala y escribieran en un papel cómo está siendo esta charla, no sabríamos cómo ha sido esta charla, porque cada uno lo está viviendo de una manera, según su biografía, según su experiencia. Si ahora 5 personas escribieran algo sobre la charla que estoy dando, no tendría nada que ver, pero igual que si las 5 personas definieran cómo es esa mesa. Nada que ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno lo vive a su manera, son pensamientos y elaboraciones. A partir de lo que está pasando en el presente, creamos a partir de nuestra biografía y de ese disco duro que llevamos metido con toda nuestra información, creamos nuestros pensamientos y nuestra realidad de lo que está sucediendo, ¿sí?
Y con las emociones pasa un poco lo mismo. Con las emociones, a partir de lo que estoy viviendo en el presente, voy a elaborar. Y mi mente, a partir de todo lo que tiene en ese disco duro que decimos que tiene nuestra información guardada, va a crear esas emociones. Seguramente la misma situación a una persona le puede crear una emoción y a otra persona le puede crear una emoción totalmente diferente, ¿no? Suceden en el presente, pero no están en el presente. Normalmente son elaboraciones. Ahora ya os lo pongo. Cosas que no suelen estar en el presente serían los pensamientos, las emociones y las imágenes mentales. ¿Vale? Todo lo que ocurre en nuestra mente suele ser más elaboración de lo que está pasando y del presente. Prácticas fundamentales. Hemos hablado un poco de las cosas que están en el presente, la respiración, el cuerpo y los sentidos. Entonces, prácticas principales de mindfulness, no sé si alguien las conoce, si no las conoce, pero aquí os digo unas cuantas de las que se suelen hacer como prácticas básicas. Sería mindfulness en la respiración, que es lo que hemos hecho al principio, centrarnos simplemente en nuestra respiración, intentando no modificarla, localizando ese punto de anclaje y centrando ahí la atención. Mindfulness caminando. A la hora de caminar lo que haríamos sería anclarnos en los movimientos del cuerpo y en las sensaciones corporales. Body scan sería un escaneo corporal. Simplemente sentarnos y observar nuestro cuerpo. Lo hemos hecho también un poquito antes, observar cómo están nuestros pies, nuestras piernas y hacer un pequeño escaneo de cómo está. Se puede hacer más corto, más largo. Y ejercicios corporales con atención plena. Suelen ser ejercicios simples, pero también hay ejercicios, por ejemplo, de yoga o de otras disciplinas, pero simplemente el darnos cuenta de los movimientos que estoy haciendo en cada momento y de cómo repercute a mis músculos, a mis huesos, a mi cuerpo en general. No sé si practicáis ya todos, si todos conocéis algo de mindfulness. De todas maneras, luego volveré a poner la primera diapositiva en la que sale nuestra página web de grupo, aparte de presentarnos quiénes somos, toda la unidad de investigación y las investigaciones que hacemos. Los libros de Javier, que no están aquí, los tendríais allí. Y aparte hay un link con prácticas. Entonces creo que hay como 9-10 prácticas de mindfulness básico que os podíais descargar para practicar en casa. Y luego creo que hay 16 prácticas relacionadas con la compasión. Por si a alguien le interesa, luego os apuntáis la web y tenéis unos audios que os pueden ayudar para la práctica diaria. Vamos a hacer un momento esto. Vamos a cerrar los ojos 30 segundos y vamos a observar qué ocurre en nuestra mente. Pero no vamos a observar qué ocurre en nuestra mente. No vamos a hacer nada. Simplemente vamos a cerrar los ojos. 30 segundos. ¿Podemos abrir los ojos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Creéis que habéis pensado en algo? ¿Habéis estado pensando en algo? ¿Sí? ¿No? ¿Se oye? ¿No? Sí, sí. ¿Habéis sido conscientes a lo mejor de que vuestra mente se ha puesto a pensar? Bueno, aunque pensemos que no hemos pensado nada, que puede ser que no hayamos pensado nada, normalmente nuestra mente sí que ha pensado o ha estado elaborando pensamientos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona nuestra mente? El cerebro consume un 20-25% de oxígeno y de riego sanguíneo en problemas de lógica. O sea, por ejemplo, os voy a contar esto, lo cuento yo. Se hizo un experimento en el que se ponía a gente haciendo problemas de matemáticas. Y se les vio la cantidad de oxígeno que gastaban en el cerebro y todo cómo funcionaba su cerebro. Y luego se hizo el mismo proyecto con gente que en ese momento no estaba haciendo nada. Y se vio que la disminución entre un grupo y otro era mínima. El cerebro de una persona haciendo problemas matemáticas difíciles estaba
casi al mismo nivel de funcionamiento que una persona que en ese momento no estaba haciendo nada. Lo mismo que habéis hecho vosotros ahora, cerrar los ojos 30 segundos. Y estaban más o menos al mismo nivel. El nivel de oxígeno consumido era similar. ¿Por qué? Claro, pero decimos a nivel de actividad cerebral, a nivel de activación de todo el cerebro. ¿Por qué? Porque en cuanto cerramos los ojos, como habéis visto, seguramente se dispara nuestra mente y empezamos a pensar. Eso se llama la red neuronal por defecto. Nuestra mente se activa y empieza a elaborar y empieza a pensar. En cuanto cerramos los ojos o en cuanto simplemente no tenemos nada que hacer, seguramente nuestra mente coge corriendo, se pone en ese modo de la red neuronal por defecto y empieza a actuar, a elaborar pensamientos. ¿Vale? Se dispara ese diálogo autobiográfico, que sería un poco lo que nos va marcando como personas también. Ese crear experiencias de lo que estamos viviendo, de nuestro día a día. Claro, pero ¿realmente no estamos pensando en nada? Claro, es que habría que ver realmente qué está haciendo nuestra mente, porque a lo mejor no estamos pensando en nada, estamos en el cuerpo, estamos en qué está haciendo nuestra mente en ese momento que se supone que no hacemos nada. Claro, en principio eso se consideraba, la hipótesis sería esa, que se supone que estás poniendo en funcionamiento tu cerebro para llevar a cabo una tarea complicada. Entonces se supone que tu cerebro se tiene que activar y gastar más porque está en funcionamiento. Esa era la hipótesis. Pero claro, de repente ves que una persona que en principio no hace nada, es un estudio, sí. Sí, en principio esa es la idea, ver que nuestro cerebro va a consumir lo mismo. ¿Por qué? Porque se activa, porque sigue funcionando. O sea, el nivel de funcionamiento sin hacer nada es igual. Nuestra mente sigue, no para. Esa es la idea, es como la conclusión del estudio, ¿no? Decir que nuestra mente, aunque nosotros no queramos, no está quieta, sigue funcionando, sigue consumiendo. La idea sería que esta red neuronal por defecto en personas que meditan o que hacen meditación desde hace muchos años no se activa de esa manera, sino que llevan la atención al cuerpo, a la respiración o a los anclajes que hemos hablado antes, por ejemplo. Entonces no se activa ese diálogo autobiográfico. Con autobiográfico nos referimos a todo eso que hemos dicho de cada uno, elabora las experiencias y le da un significado, dándole según nuestras etiquetas y ese disco duro, esa interpretación a lo que está sucediendo. ¿Vale? Pues esa sería un poco la idea, que en el momento en el que paramos nuestra mente se pone a elaborar y a reconstruir los pensamientos. A lo mejor con la práctica de mindfulness la idea es que nos centramos en la mente y no permitimos que ese diálogo empiece. No dejamos como al mono loco salir. ¿Vale? Sería un poco la idea. Voy a hacer primero un momento las áreas de intervención, si os parece bien. Venga. Es negativo tener la mente, o sea, si lo que se pretende es que eso no se active con la meditación, es porque no es positivo el que eso se active y esté el monologo. Si lo que se pretende es con la meditación que no se active esa parte del cerebro, ¿es negativo que se active automáticamente esa parte del cerebro? ¿O es que había que aceptar ese discurso autobiográfico y que no sea negativo para nosotros? Claro. No sé Sí, si lo que pasa es que muchas veces ese diálogo autobiográfico del que estamos hablando es estar siempre en cosas del pasado o cosas del futuro. Esa es la cosa, o en elaboraciones que estamos creando. Normalmente son esos pensamientos rumiativos. No sé si entendemos todos la palabra rumiativos. Ese pensamiento que se nos queda ahí anclado, que a lo mejor ya no podemos hacer nada ante eso que ha ocurrido. Y nos podemos estar una semana con un pensamiento metido en la cabeza que cada vez que paramos se activa. Y elaboramos sobre ese pensamiento, pues debería haberlo hecho así, si lo hubiera hecho de otra manera, y se crea mucho esto en nuestra cabeza, ocurre muy a menudo. Entonces la idea es a todo el mundo. A todo el mundo. Nos ocurre a todos, y tener pensamientos que a veces nosotros mismos, creo que el otro día lo hablábamos en clase, que decíamos, si a veces nos pusieran un megáfono en la mente y se escuchara lo que pensamos en voz alta, nosotros mismos diríamos, madre mía, lo que estaba pensando yo. Y hay veces que cuando somos conscientes, nosotros mismos decimos, ¿cómo he pensado eso? ¿No? ¿Cómo he podido llegar a pensar eso? Porque nosotros no tenemos ese control sobre nuestros pensamientos. Los pensamientos se crean. ¿Quién los crea? ¿Nosotros? ¿O se crean solos? Aparecen esos pensamientos.
¿no? Pues ese rumiar conscientemente sobre algo se puede parar y se puede elaborar ese pensamiento y decir, bueno, ¿por qué está este pensamiento rumiativo aquí, ¿no? ¿Cómo lo puedo dejar pasar? Terminar con él, ¿no? Un poco. Entonces sería esto de prestar atención a los anclajes para no dejar que la mente se ponga en ese modo. Que lo único que nos hace es elaborar experiencias. Luego pongo un ejemplo muy tonto que pongo siempre con las rotondas. Dime. Te iba a preguntar si se ha hecho algún estudio del consumo de oxígeno en el cerebro de gente que medita. Porque has dicho de que no hacen nada y tal. ¿Y con gente medita hay algún tipo de estudio que se ha hecho comparativo? Nosotros con temas de oxígeno, ahora mismo yo te diría que Yo sí, digo pero no te puedo traer ahora mismo aquí las citas ni las referencias. Pero yo te diría que sí porque con meditadores ya se está haciendo de todo. Nosotros les hemos hecho resonancias magnéticas, les hemos puesto electroencefalograma, les hemos hecho ya un poco de todo. No les hemos medido el oxígeno porque no teníamos los aparatos, pero seguro que se ha hecho. Seguro. No te puedo dar la referencia, lo siento. Pero bueno, si quieres, como en la primera página está mi email, os dejo también que me bombardeéis a preguntar luego de dudas que os puedan surgir. Lo de la rotonda. Voy a poner ejemplo tonto de la rotonda. O de conducir, me da igual. Por ejemplo, yo, caso personal. Yo cuando veo venir una rotonda, yo ya me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque una vez entré en una rotonda y hasta que salí, pues me costó lo suyo. Entonces, yo cada vez que veo venir una rotonda, yo ya me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque tengo mi antecedente de algo que un día me ocurrió, que no pasó nada, que di 5 vueltas y luego salí. Pero es que siempre cuento mi rotonda, pero es que es verdad. Entonces, yo cuando veo venir la rotonda, yo ya noto que mi cuerpo se tensa, que mis pensamientos empiezan, madre mía, a ver si te va a ocurrir lo mismo que te... Y se activa todo. Yo no lo activo, lo activa que viene la rotonda hacia mí, ¿no? Pero el ser consciente de todo eso que no es para nada adaptativo. Para nada. Porque la siguiente vez que la haces bien y si te vuelve a pasar, pues no pasa nada. Das 5 vueltas y ya saldrás. Pero que se active todo ese diálogo te crea que tengas un miedo, que evites la experiencia, que tengas miedo a volver a coger el coche por... Siempre se dice, ¿no? Una persona que tiene un accidente con el coche, aunque sea pequeño, y coge miedo, siempre te dicen, coge el coche al día siguiente. Porque si no lo coges al día siguiente y te sale bien y ves que eres capaz, te vas a quedar rumiando durante una semana lo mal que has conducido, lo mal que lo has hecho, cuida la próxima vez que cojas el coche. No sé si me explico bien. Entonces toda esa elaboración va a hacer que evites la experiencia de coger el coche la próxima vez y acabarás no cogiéndolo. Porque tu experiencia previa te dice que eres muy torpe, que no sabes conducir y que seguramente la vas a liar la próxima vez que lo cojas. Te ha pasado una vez, pero ya has elaborado todo el proceso de decir, cuida que no se me da bien conducir, ¿no? Los niños suelen mirar mucho, dice que en los niños pequeños que no tienen muchas experiencias, que qué es lo que se activa. Los niños aprenden mucho por lo que hace la madre, por lo que hacen los padres. Un niño cuando ve por primera vez una serpiente no sabe si eso le tiene que dar miedo o no, hasta si no la toca, quiero decir. Si no hace nada con la serpiente y no le hace nada a la serpiente, no sabe si le tiene que dar miedo o no. Si la madre es la que grita y dice, cuidado, peligro, el niño ya va a saber que eso es peligroso, etiqueta que le acaba de poner a la serpiente. Y no ha tenido el contacto, que está bien que no lo tenga, pero ¿no? Pero aprendemos mucho así, por miedos también de nuestros padres, de nuestro entorno. Muy importante, las figuras de apego en esta elaboración. Volviendo a la rotonda, si a ti te produce miedo el pensar que en un momento anterior no has sido capaz de hacerlo. Entonces, a mí me parece más sensato, ¿no? El contrarrestar esa elaboración siendo consciente de ella, de que lo puedes hacer bien, no sé qué. Quiero decir que cuando tú hablas de que nuestra mente se va a todos esos pensamientos, a mí me va bien o me ha ido bien el contrarrestar esos pensamientos con otros pensamientos, esos pensamientos irracionales con pensamientos más racionales. No veo mucho sentido que para esto lo que tenga que hacer es olvidarme que existen. No hay que olvidarse. Olvidarlos. No, a lo mejor me estoy expresando mal. No hay que olvidarse, para nada. No hay que eliminar los pensamientos van a seguir estando.
y es bueno hacernos conscientes. El problema es que de la gran mayoría no somos conscientes. Con la práctica de mindfulness, con la práctica de meditación, con el parar y estar atentos, es como lo de me duele el cuerpo y solo me doy cuenta al final del día. De todos esos 60.000 pensamientos que tenemos al día, no les hacemos caso, pero están ahí. Todo el día. Y eres consciente de muy pocos de ellos. Yo en concreto pues soy consciente del de la rotonda y me va bien saberlo. Pero hay muchos de los pensamientos que tengo en mi cabeza que crean esos miedos, que crean esas evitaciones, que crean esas experiencias de mi futuro, de mi situación, de los que yo no soy consciente y están ahí. Entonces, un poco la meditación sería para descansar de ese trajín, ¿no? No, la meditación sería para ser consciente de cómo funciona tu mente, que es lo importante de todo esto, aprender a cómo funciona nuestra mente, funciona nuestro cuerpo. La meditación nos daría el pie a atender a cómo funcionamos, a darnos cuenta antes de cómo funciona nuestra mente, de cómo nuestra mente se va, se dispersa, de cómo funciona. Esa sería como la conclusión. La meditación nos daría la posibilidad de conocer cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente. Y seguramente cuando te surja un pensamiento, al practicar, seas antes consciente de ese pensamiento y tengas más capacidad de gestionarlo, porque eres consciente antes. ¿Sí? ¿Más o menos? A lo mejor no lo he expresado bien, pero ¿sí? ¿Os ha quedado más o menos? Vale. Vamos a hablar un momento de las áreas. Áreas en las que se utiliza sobre todo mindfulness. Ahora mindfulness un poco está en todos lados, en muchísimos sitios se hacen cosas con mindfulness y se está utilizando muchísimo como herramienta en todo el mundo de la psicología y de la intervención. Ámbito principal, salud. Voy a sacarlo todo, que esto de los efectos. Ahí. En salud, en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión o adicciones. Los que conozcáis algo más sabréis que el primer manual de mindfulness iba dirigido a la reducción del estrés. A partir de ahí salió uno de terapias cognitivas. Y también hay para la prevención de recaídas, de adicciones. ¿Vale? Es un poco uno de esos manuales, hay de todo. Ahora ya hay manuales también para la ansiedad, para la depresión, para trastornos de alimentación con mindful eating, para hacernos conscientes de la alimentación que llevamos y de los patrones emocionales. Cada vez se van haciendo más manuales que son para tratar más cosas. Médicas, dolor, hipertensión, cáncer. Nosotros, por ejemplo, desde la unidad de investigación que antes os he comentado, nosotros tenemos investigación sobre todo con ansiedad, depresión y fibromialgia. Este último año, fibromialgia lo comento porque lo meteríamos en la de abajo más, en médicas también, en dolor. Este año se está ahora mandando a publicar el artículo, se ha hecho un estudio de investigación en el que a mujeres con fibromialgia de Zaragoza se les hacía diferentes intervenciones. Se les hacía una de relajación, que sería como el placebo, como el grupo control, mindfulness con compasión y un reentrenamiento que era otro tipo de terapia que también estaba como puesto para la fibromialgia. Y el grupo de compasión, no sé si sabéis, compasión es uno de los fundamentales también dentro de mindfulness, y el grupo de mindfulness enriquecido con compasión ha sido uno de los que mejor ha avanzado y los resultados a nivel de percepción, a nivel de aceptación de la experiencia para las personas con fibromialgia que no tienen una posibilidad de mejora inmediata, porque no hay una cura para la fibromialgia por el momento, ¿no? Entonces, darse cuenta de todo el tema de la aceptación es importante y se ha visto que es uno de los grupos que más ha mejorado en el estudio. También estamos haciendo con depresión y con ansiedad. Y pues siempre tiene, sobre todo con ansiedad, en el tema de lo del estrés, de cómo gestionar las sensaciones físicas de la ansiedad, de los ataques de pánico, es súper importante aprender a conocer cómo se activa por nuestro cuerpo o por nuestra mente, cómo da el clic y se activa ese momento de ansiedad, ¿no? Cómo se expresa en el cuerpo, cómo se expresa en la mente, y aprender a conocernos, que es la finalidad de esto. Y entonces darnos cuenta de que cuando yo empiezo a tener este pensamiento, acabo teniendo esta sensación física que se me engancha aquí, esta sensación física significa, y aprender a conocernos y cómo funcionamos. Mejorar el bienestar psicológico con personas sanas, también practicamos mindfulness, y luego el alargamiento de la esperanza de vida, que aquí queda como muy bonito el título, sería el título adaptado un poco de mi tesis doctoral. Yo estoy en el último año, ya en principio publicamos el último artículo y termino la tesis. Mi tesis es sobre marcadores epigenéticos y mindfulness. No
No os voy a meter aquí porque es mucho, pero para que veáis que a nivel genético, en principio, no podemos cambiar. Nacemos con una genética, ¿no? Yo lo voy a explicar algo simple. Nacemos con una genética, esa genética es la que tenemos. Y eso no lo podemos cambiar. Pero podemos cambiar la forma de la epigenética, es el ambiente y cómo nos comportamos nosotros hace que esos genes se expresen o no se expresen, se activen o no se activen. Entonces, la hipótesis fue mindfulness y la reducción del estrés, la aceptación, la humanidad compartida y todos los términos que compartiríamos en mindfulness ayudaría a que la epigenética fuera diferente, cambiaría algo. Entonces lo que hicimos fue coger a meditadores de larga duración, no solo de mindfulness, sino personas que llevaban meditando más de 10 años en su vida, una media hora diaria. Y luego a personas sanas, no meditadoras. Los juntamos por edad y sexo para que no hubiera variables, diferencia de edad o de sexo. Y más o menos estilos de vida parecidos, que no hubiera unas diferencias de que unos fueran mucho más sanos o hicieran más deporte. Lo que hicimos fue medirles la longitud de los telómeros, es un término muy así, pero sería como la edad celular, ¿vale? Yo lo simplifico todo mucho, pero sería como la edad celular que tenemos, el envejecimiento. Esos telómeros a lo largo de la vida se van acortando. Pero el estrés, los malos hábitos y determinadas cosas que hagamos en nuestra vida hacen que esos telómeros se acorten más rápidamente, como que envejezcamos de forma más rápida nuestras células, ¿vale? Pero con mindfulness lo que vimos era que mantienen esos telómeros más largos. Obviamente se van a cortar igual, pero que a una persona del mismo sexo, de la misma edad, con un estilo de vida similar, lo único que cambiaba en principio era mindfulness, se veía que esos telómeros se conservaban en mejor estado. ¿Por qué? Entonces salió el término de la aceptación. Por ejemplo, cuando aceptamos que hay situaciones que no podemos cambiar, por ejemplo, el tema de la fibromialgia o una persona que tenga una diabetes, una enfermedad crónica, el aceptar que eso no lo puedo cambiar, que es algo con lo que voy a vivir, cambia mucho y reduce ese estrés a un nivel impresionante, que intentar luchar contra algo que no podemos luchar, con el paso del tiempo y el envejecimiento. Podemos luchar todo lo que queramos contra ello, pero al final vamos a acabar envejeciendo, van a ir pasando los años y vamos a ir sumando años, queramos o no, ¿no? Entonces, luchar contra ello lo único que nos va a generar es un estrés. En cambio, en el momento que lo aceptamos, ese estrés se reduce a niveles impresionantes. El tema de la compasión, el entender que todos somos parte de la condición humana, que todos estamos expuestos a la misma posibilidad de sufrimiento, de alegrías y de experiencias en la vida, que no estoy solo en mi sufrimiento, que seguramente que lo que yo estoy viviendo muchos lo han vivido antes o muchos lo vivirán, y que las cosas buenas que yo estoy viviendo también son compartidas con todos. Simplemente por el hecho de ser humanos estamos expuestos a todo eso. Y aceptar todas esas cosas reducen el estrés emocional y hay una regulación emocional muy grande. Y eso sería lo que evitaría esto de los telómeros que os estoy comentando. ¿Ha quedado más o menos claro? Es un poco complicado el tema, pero para que lo... Porque a mí me parece muy interesante la tesis. Pero si alguien quiere más información es mía, por eso es muy interesante. Si alguien quiere más información hay artículos y cosas que os podría facilitar. En el ámbito de la educación, cada día más en los colegios se integran cosas como mindfulness, la regulación emocional, la psicología positiva. En Zaragoza tenemos un colegio que es Juan de Lanuza, que tienen un programa creado por el propio colegio que está gratuito en internet para que todos los colegios que quieran puedan cogerlo y aplicarlo. Y simplemente es que cambia, es que la diferencia. Antes de un examen final, en cuarto de la ESO, yo qué sé, en cuarto de la ESO, un examen final en el que te estás jugando el curso, que alguien te diga, un profesor te diga, paramos 3 segundos y respiramos. Hacemos la práctica que hemos hecho nada más llegar y ahora ya empezamos el examen. Cambia todo, cambia la actitud con la que te enfrentas al examen, cambia tu estado de ansiedad, cambia todo. Y tu estado de atención a lo que estás haciendo en el momento presente, ¿no? Darte cuenta de dónde estás y en la situación en la que estás. Mejora la concentración y la regulación emocional de los niños. Ahora se hace mucho esto de expresar, que los niños tengan capacidad de expresar lo que están sintiendo. En el momento en el que nombras una emoción, esa emoción se reduce también a niveles impresionantes. No el decir en voz alta, tengo miedo, o estoy sufriendo,
o esto me está doliendo, es una liberación. Mejora la concentración y la regulación emocional. Ahora en niños se hace mucho lo del tema de la regulación emocional y la capacidad de expresar lo que están sintiendo, que es lo que hablábamos antes. Mejora el rendimiento académico, simplemente eso, ante situaciones importantes, parar y respirar. Eso ya al niño lo va a centrar en que está en este momento, en esta situación, pero igual que a todos nosotros, ¿no? En nuestro ámbito. Cada uno a lo que se dedique, pero antes un médico que tiene que entrar a operar y tiene un problema en casa, pues a mí me parece muy bien que pare 3 segunditos antes de entrar, respire, deje pasar todo eso que tiene dentro, se centra en el momento presente y entre, ¿no? Pero igual que yo como psicóloga o cualquier persona como educador, como cada uno en lo suyo, antes de que entre siguiente paciente, siguiente niño con el que nos tenemos que reunir, el saber respirar, dejar pasar lo que ya ha pasado y centrarnos en lo que estoy ahora, en el momento en el que estoy, en el presente, ¿no? Y prestar toda mi atención a eso. Mejora el ambiente escolar y la relación con los padres. Y luego a nivel de profesorado, el síndrome de burnout. ¿Conocéis? Síndrome de quemado profesional. Mejora el afrontamiento del estrés. Aumenta la empatía, disminuye la tendencia a cargarse las cargas negativas de los demás, ¿no? Las emociones negativas de los demás. El tema de lo del quemado profesional en profesiones donde se dedica a tener un contacto con otras personas es donde más niveles de quemado profesional existen. De hecho, el quemado profesional más grande, el sitio donde más hay, es en las ONGs. Personas que trabajan o que se dedican como voluntarios en asociaciones, es donde más quemado profesional acaba habiendo, porque es donde hay una carga, hay siempre un vuelco muy grande y acaba llegando a ese quemado profesional, a ese no puedo más, ya he llegado a mi límite. Esto se puede ver mucho en educación, en medicina, en trabajo social, en todas las profesiones que se dedican al contacto con los demás, que suele se tiende a cargarse toda la emoción negativa de los demás, ¿no? Mejora la adherencia de los pacientes, la eficacia de los tratamientos y la satisfacción del paciente. Y disminuye el quemado profesional y aumenta la satisfacción laboral. En empresas. Cada vez más está llevado al mundo de las empresas. No sé si conocéis en alguna empresa que se haga, no sé si donde trabajáis, ¿practicáis mindfulness en el trabajo? No. Vale. Cada vez se está haciendo más. De hecho, Google, todos conocemos Google. Google tiene una sala en su ciudad, Google, California. Tienen una sala solo para meditación. También tienen una bolera y un cine. Pero está muy bien porque tienen una sala solo para practicar. Y en cualquier momento los trabajadores se pueden ir a una sala, parar y practicar. Es maravilloso. Tienen un programa específico, aparte ellos, pero ya se hace cada vez en más empresas. Yo el año pasado estuve en Estados Unidos en una empresa y parábamos todos los días a las 12 a hacer un cuarto de hora juntos todos los trabajadores. Era una empresa de mindfulness, o sea, quiero decir, era un sitio donde hacíamos investigación, mindfulness, pero nos dedicábamos a eso, entonces a lo mejor era más fácil, pero cada vez se ve más en todas las empresas. En Zaragoza ahora nosotros estamos empezando un proyecto de investigación con una de las empresas más grandes de Zaragoza, ¿no? Ibercaja. Vamos a hacer cosas con ellos. Estamos dando cursos. Esta mañana he dado yo un curso en una de las sedes con trabajadores de Ibercaja, que antes de ir a trabajar van 1 hora y media a mindfulness y luego se van a trabajar. Y les entra dentro de su horario laboral. Está muy bien, poco a poco. Mejora la satisfacción laboral de los trabajadores y previene ese quemado profesional del que estábamos hablando. Mejora la comunicación entre los trabajadores y el clima laboral en general. Aumenta la productividad en las empresas, pero con este tema también hay que tener un punto de ética, ¿no? En el tema de lo de las empresas. El que sea bueno para el trabajador. La idea de mindfulness sería que bajemos el quemado profesional de los trabajadores. Se supone que un trabajador contento y sin estrés es muchísimo más creativo y muchísimo más productivo. La idea de implantarlo en empresas no es para que la empresa también tenga más beneficio, que también se va a dar, pero la idea es para que el trabajador esté bien. Esto hay que dejarlo claro para que sea ético y bien. Mindfulness en el deporte. No sé si alguien ha oído hablar alguna vez o ha visto alguna entrevista. Paul Gasol. ¿Lo habéis oído nombrar?
practica mindfulness. No sé si alguien lo ha oído y lo ha visto. Practica mindfulness. Y en una entrevista, y Rafa Nadal creo que hace poco ha dicho que también practica mindfulness. Pero si lo pensamos, es que en deportistas de élite, en deportistas que se juegan todo en un momento, el estar atento, el estar totalmente concentrado en lo que están haciendo, el estar en el presente es súper importante. A lo mejor tienen un problema familiar, pero en ese momento en el que se están jugando una medalla olímpica en un salto, tienen que estar en lo que están. Tienen que dejar un momento los pensamientos pasar, tienen que gestionar bien sus emociones, sus pensamientos y estar en lo que están. Entonces, pararse, respirar y hacerse consciente de dónde están en ese momento es muy importante, ¿no? Aumenta la concentración y la satisfacción con la actividad deportiva, mejora el rendimiento deportivo y ya. No sé qué hora es, si voy bien, si hay dudas, si preferís que hagamos preguntas. Son casi menos cuarto. 15 minutos, ¿qué queréis que dedique? ¿A explicaros un poco cómo llevarlo al día a día y la práctica informal? Sí. Vale. Pues luego lo va a ver. Yo os digo, intentamos hacer algo rápido. Bueno, la idea sería el cómo desarrollamos esto en nuestra práctica diaria. Lo ideal sería hacer una práctica formal. Lo que se recomienda es sentarnos y practicar por lo menos 15 minutos del día. 15. Podemos empezar con 10, con 5, poco a poco. No hay que pasarse al principio. Entonces, la práctica regular es una de las partes importantes y es mejor que hacer una práctica esporádica. Esto es como salir a correr o ir al gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio un día al mes, 5 horas, es mejor que todos los días media hora. Todos sabemos la respuesta, ¿no? Es mejor hacerlo poco, aunque sea todos los días, que hacer un día mucho. Ha vuelto el eco, ¿verdad? No pasa nada. ¿Me oís bien, no? Vale. Sí, mucho. Entonces, esto sería la práctica formal, el hacernos conscientes de que todos los días, a lo mejor, pues por la mañana, cada uno descubre cuál es su mejor momento para parar un momento y dedicar 15 minutos, 20 minutos a la respiración, al cuerpo, a aprender a estar atentos, a practicar. Y luego estaría la práctica informal. La práctica informal son esas cosas que hacemos en nuestro día a día, que hemos hablado antes, que ponemos ese piloto automático, ese play, y funcionamos. Como comer, lavarnos los dientes, conducir, pasear al perro. No sé si alguien se ha dado cuenta ahora o ha visto si alguien tiene perro, pero si vais ahora a un parque, ¿quién pasea a quién? Porque el dueño va pensando en su móvil, escribiendo, mandando WhatsApp, mientras el perro pobrecito pues se pasea solo y pasea ya que está a su dueño, pero porque va atado, ¿no? Se lo dejaría en cualquier lado. Entonces, el darnos cuenta de esos pequeños momentos que tenemos en el día a día, de cosas que hacemos, y dedicarles ese momento. Parar y lavarnos los dientes con atención plena. Ducharnos con atención plena. En vez de ducharnos diciendo, me quedan 3 minutos para salir de la ducha corriendo porque luego no llego. Bueno, pues tienes 3 minutos para ducharte con atención plena. No hace falta que sea una ducha de media hora. Esos 3 minutos con atención plena. Anda que no hay estímulos en todo lo que hacemos en el día a día. En una ducha, el agua, la temperatura, jabón, champú, mascarilla, acondicionador, olores, texturas, tenemos millones de cosas. Pero es que en el café, en el día a día, un café por la mañana, el desayuno, la tostada que nos podamos comer por la mañana, en vez de comérnoslo deprisa y corriendo y mientras salgo por la puerta, voy a parar un momento y me lo voy a hacer con calma. ¿Os parece posible? Sin necesidad, quiero decir, si desayunamos en 3 segundos, pues los mismos 3 segundos, pero hazte consciente de que estás desayunando. Desayuna desayunando. Dúchate duchándote. ¿Vale? Esa sería la idea. No nos duchamos mientras ensayo el speech que voy a soltarle a mi jefe cuando llego. Voy a ducharme duchándome. Voy a ser consciente. Tengo un perro, pues tengo que sacarlo 3 veces al día. Bueno, pues voy a disfrutarlo. Voy a sacar al perro y voy a ser consciente del paseo, del parque, del día que estoy experimentando. Yo lo digo siempre con Zaragoza. Aquí no sé cada uno de la ciudad que sea, porque sé que venís de fuera. En Zaragoza es una ciudad que cada día hay una niebla diferente, un viento diferente, un frío totalmente diferente y huele totalmente diferente. Porque depende hacia dónde vaya el viento de la papelera viene o no viene. Entonces, ¿es verdad o no?
huele totalmente diferente. Entonces, simplemente, cuando sales por la mañana, decir, ¿cómo está Zaragoza hoy? Y tienes totalmente diferente que el día anterior. Totalmente. Pues simplemente pararte y hacerte consciente de eso. ¿Parece sencillo practicarlo en el día a día en pequeñas cosas? En el autobús, en el tren. Hay un montón de tiempos muertos ahí. En la cola del supermercado. Pues en vez de estar pensando, se me ha colado esto, ahora tengo que esperar 5 minutos más porque es que encima no encuentra el cambio que tiene que darle. Bueno, pues estoy en la fila del supermercado y acepto que estoy donde estoy. ¿Sí? Simplemente es un poco eso. Y luego diseñar esa rutina diaria, ¿no? De prácticas que nos permita ser constantes, eligiendo un horario. Esto es como lo de estudiar. Si tenemos un lugar preparado para parar y practicar, seguramente será más fácil. ¿Vale? Lo de estudiar lo digo porque es lo mismo. Si tú tienes tu rincón, donde tienes tu mesa, tu silla, tu luz, cuando te sientas ahí ya sabes y te predispones a que ahí vas a estudiar. Pues con la meditación sería un poco lo mismo. Si tenemos un espacio, un lugar, y todos los días nos ponemos en el mismo sitio a la misma hora, es más fácil crear esa rutina. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, lo he hecho estupendo y he terminado a menos 10. Sí. Digo que hay una aplicación en Mindfulness que haces a través de los audios, pues te explica un poco de ejercicios de estos. Sí. Pues eso. Voy a aprovechar, y ahora que has sacado esto, os voy a decir, nuestra aplicación es gratuita, ¿eh? No estoy haciendo aquí nada de propaganda de nada. Os voy a hacer... Sí. Vale. Mindfulness SCI, hay muchas aplicaciones, yo digo la que nosotros conocemos, y es la nuestra. Mindfulness SCI no está para iPhone, creo. Está solo para Android. Lo digo porque siempre me lo preguntan y yo creo que no está hecha para iPhone. Para Android es gratuita. En esta aplicación, por ejemplo, podemos encontrar prácticas guiadas con vídeos, con la voz de Javier, con diferentes vídeos donde te explican qué es mindfulness desde el principio, ejercicio de la uva pasa, caminando, respiración, y te explica todos los ejercicios. Y luego aparte tienes prácticas no guiadas. Tienes una alarmita que tú te pones, pues quiero practicar 10 minutos y no tienes que estar pendiente del reloj, ¿no? Tú le das y suena la campana, ya 10 minutos, y después de 10 minutos te vuelve a avisar de cuando ha terminado los 10 minutos, ¿vale? También tiene recordatorios. Esto también viene muy bien, porque en el día a día a veces se nos olvida que tenemos que parar y respirar. Entonces, pequeños recordatorios que te dice, para y respira, disfruta el momento, ¿no? Tienen pequeños mensajes que te van diciendo, para ahora, ¿no? Entonces te lo puedes programar. Entonces, normalmente, pues, no sé, cada 3 horas, cada 4 horas, te lo practicas y cada 4 horas te sonará un cling, o si lo tienes apagado, simplemente te saldrá una ventanita donde te pondrá, para y respira, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás? Entonces es un momento que dices, anda, se me había olvidado ya esto de mindfulness. Vale, voy a respirar ahora que puedo, ¿no? Y no hay que parar y ponerse en posición, simplemente, ¿cómo estoy ahora? Voy a escuchar un momento a mi cuerpo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi respiración? Esa sería la idea. Ese es mi correo electrónico, por si alguien tiene dudas, quiere algo de material, quiere alguna cosa en concreto. Es mi email y os podéis poner en contacto conmigo. Y esa es la página web del grupo, donde os he comentado que hay tenéis quiénes somos, las investigaciones que hacemos, diferentes cursos que tenemos, nuestro congreso de empresas, que hacemos Mindfulness y empresas en mayo, ya que estamos también lo meto. Y hay una pestaña que se llama blog Javier García Campayo o Dr. García Campayo. Y si os metéis ahí encontraréis todos los links a los cursos, a los libros y a los audios. Entonces os podéis descargar audios y normalmente vamos grabando. De hecho, ahora vamos a hacer otra vez, vamos a quedar para grabar nuevos audios y volver a subirlos de manera gratuita para que el que quiera se pueda descargar los audios y practicar con ellos en casa. ¿Vale? Y de respiración, de caminando, body scan, tenéis un poco de todo.
y los de la compasión. Creo que hay 16 de compasión y 9 normales, que no son de compasión. Que a lo mejor no ha estado en contacto con mindfulness nunca, el que aclarase un poquito el significado de compasión, porque quizás hay gente que en nuestra cultura lo relaciona más con pena o con algún tema tipo religioso. Para 5 minutos me metes en un embolado. Un poquito solo. Vale. Porque hay gente que igual no lo entiende. El término de la compasión, para los que no estéis familiarizados, es verdad que tenemos el problema de que, concretamente en España, ¿no? Lo dices un poco por eso, la traducción de compasión siempre va ligada como un poco a... De hecho, creo que la definición del diccionario es conmiseración y lástima por otra persona que está sufriendo, ¿no? Entonces es ese sentido que todos tenemos ese miedo de mí no te compadezcas, o yo no quiero compadecerme de ti, ¿no? Tenemos como ese miedo en España, yo creo que por la traducción que tenemos, que parece como que yo estoy en una situación superior y me compadezco de ti que estás sufriendo, ¿no? ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Entonces, el problema es un poco como de traducción, no de traducción, sino porque es compasión, y lo traducimos como compasión, pero tenemos definido así. Entonces, mindfulness usaría compasión, y de hecho, como está tan mal visto, o a veces tan mal interpretado, en los libros muchas veces se pone como amor bondadoso, como bondad amorosa. Sería la idea de darnos cuenta de un poco lo que he dicho antes, de que todos, al igual que yo, queremos ser felices en la vida, estar libres de sufrimiento, el tener una buena vida, ¿no? Sería un poco esa la idea, el hacernos conscientes de que tanto yo como los demás tenemos el derecho, o queremos y perseguimos eso, ¿no? El ser felices. Entonces, darnos cuenta de esa... Es que es muy complicado de explicar así esto, pero yo creo que más o menos sería eso, ¿no? El de hacernos conscientes de esa humanidad compartida de la que he hablado antes, ¿no? Que todos, simplemente por el hecho de ser humanos, estamos expuestos a cosas buenas, cosas malas, y desear de verdad y de corazón y de manera genuina y de una manera altruista total, igual que haríamos con un niño pequeño de nuestra familia, ¿no? Yo siempre explico, mira, siempre pongo ejemplo tonto también. Un niño pequeño de nuestra familia, un sobrino, un pequeño que ha nacido, un nieto, un sobrino, un hijo, nos rompe un plato porque se le escurre en las manos y aún somos capaces de decir, ¡ay, qué mágico cómo lo ha roto! Dale otro a ver cómo lo rompe, ¿no? ¡Ay, qué mágico cómo lo ha hecho! En cambio, se nos rompe a nosotros mismos un plato. Mira que soy manajas, es que soy un torpe, ¿no? Ese amor bondadoso, ese amor genuino que tenemos hacia ese niño, que somos capaces de perdonarle, que nos rompa la vajilla entera, ese amor incondicional sería un poco la idea de transmitirlo hacia todos, darnos cuenta que todos, que a lo mejor tú me has hecho daño, pero a lo mejor eran tus circunstancias, el saber entendernos y el desear de manera real que todos estemos libres de sufrimiento, que seamos felices y que tengamos la capacidad de ser feliz y de comprendernos a nosotros mismos. Hay muchísimos deseos dentro del mindfulness y a nosotros mismos, que también es importante. Entonces está el término de la compasión y de la autocompasión, que sería eso, el niño ha roto el plato y es una monada y yo por haberlo roto soy un manaza, soy un torpe. Bueno, pues a aprender también a querernos a nosotros mismos y a no castigarnos tanto como nos castigamos. Siempre lo cuenta Javier, esto ya... ¿Más o menos? Vale. Siempre lo cuenta Javier y me parece que es... A mí me gusta, que dijo como que el Dalai Lama se había quedado flipado. No sé, no creo que el Dalai Lama fuera flipado, pero bueno, yo lo digo así, se quedó como flipado porque decía como que en Occidente teníamos muy claro el cuidado hacia los demás. Que para cuidar a un familiar lo dábamos todo, y es verdad. Estamos muy educados y sabemos que hay que darlo todo por un familiar que esté mal, por una persona, por un niño pequeño de nuestra familia, lo damos todo. Pero en el momento en el que nosotros estamos mal, no nos queremos, no nos cuidamos. Y dijo que era impresionante el poco cuidado y amor que teníamos hacia nosotros mismos. Que lo dábamos todos por lo demás, pero nos olvidábamos de nosotros, ¿no? Ejemplo, alguien está mal en nuestra familia y enseguida le ponemos una sopita, le ponemos en la cama, le damos todo el cuidado del mundo porque está mal, o alguien en el trabajo está mal y le decimos, vete a casa, cuídate, descansa. Pero si nosotros estamos malos un día de trabajo, nos mandamos a casa, nos preparamos una sopita, nos metemos en la cama, nos decimos que nos tenemos que curar y cuidar, o se nos olvida un poco más. Ahí lo dejo, cada uno que reflexione sobre su compasión y su autocompasión.
dicen que acabe. ¿Alguna cosa más? Da tiempo para una más. Un momentito, perdón. Para practicar con niños, iniciar con niños, edad o... Pues se hace desde muy pequeños. Hay diferentes libros que puedes encontrar por internet. El año pasado en Zaragoza estuvo Snell, que hace lo de la ranita y hay un libro con diferentes meditaciones para niños. Y ahora ya hay de todo. En Amazon hay una caja que se llama la caja mágica, que vienen hasta tarjetas de yoga para hacer con niños y respiración. Pero enseñar desde pequeños a parar y a respirar es muy importante. Cada vez se hace más en los colegios. Y en casa se puede practicar también. Pues siento que ya no hay más tiempo para preguntas porque